estamos para hablar del presupuesto, el presupuesto 2019, el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y que se debate en el Congreso camino al Senado. Le damos la bienvenida ya a Débora Asensio, ella es socióloga económica. Así es. Además, bueno, pertenece al CEPA. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, hablamos del presupuesto, sé que tenemos unas flequitas con información concreta respecto de lo que se viene dentro de este presupuesto y lo que más preocupa. Tal cual, tenemos algunas placas vinculadas a presupuesto y hacia el final algunas cuestiones más vinculadas particularmente a la cuestión de género. Sí. Este presupuesto fue la primera vez que hizo distinción de las partidas presupuestarias destinadas a cuestiones de género, sí, con lo cual le vamos a dedicar un poquito al análisis de eso también. Bien, mira, me voy allá con vos, así se puede ver bien tu placa mientras vos la vas explicando. A ver, las variables macro del 2019. Así es, bueno, lo primero que trajimos para el análisis del presupuesto es ver un poco cuáles son las variables macro que prevé el presupuesto de cara a 2019. Sí. Esto es importante sobre todo porque hay mucha inconsistencia, ¿sí?, en estas variables macroeconómicas que hacen dudar un poco de que esta proyección vaya a ser viable. Bueno, dólar a 40 ya parece una irrealidad, o por lo menos es lo que más se critica. Dólar a 40. Dólar a 40. A diciembre de 2019. Exacto, sí, promedio anual. En realidad, la verdad es que el dólar a 40 es muy difícil creer que vaya a ser efectivamente así, básicamente porque las condiciones que generaron la inestabilidad para las corridas cambiarias de 2018 siguen tal cual. En Argentina hay escasez de dólares estructural, con lo cual un modelo económico de desregulación financiera tiende a ser muy vulnerable a los shocks externos, con lo cual una corrida cambiaria podría ser perfectamente posible. ¿Sí? Digamos que los factores que generaron la inestabilidad en 2018 siguen tal cual. Bien. Las tasas altas ya demostraron no ser eficaces para poder controlar el dólar, así que es como mínimo inverosímil. Y en la inflación, bueno, con mucha confianza no hay en realidad. Hoy justo leí una encuesta, ¿no?, que hablaba de eso. La gente no tiene confianza que la inflación se pueda controlar o vaya a bajar en los próximos meses. Tal cual. La verdad que la inflación a 23 anual también es poco probable. Tenemos el antecedente del 2018, ¿sí?, el presupuesto 2018, donde se prevé una inflación del 10%, a los 15 días se cambió y la inflación pasó a ser del 15%, y terminamos en una inflación de casi el 50%, ¿sí? Con lo cual 2019 parece que la proyección va a ser la misma. Pasamos rápido a la segunda, pero ¿qué más había en la anterior? Y lo otro relevante que también es difícil creer que vaya a evolucionar acorde a lo que plantea el presupuesto es sobre todo el crecimiento de las exportaciones. Digamos que el presupuesto confía en una suerte de exportaciones récord, ¿sí? 95.000 millones de dólares de exportaciones, algo que es récord histórico en Argentina y que nada indica macroeconómicamente que vaya a ocurrir en 2019. A modificarse. Bueno, gastos, a ver, ¿qué es esto? Y acá tenemos gastos por finalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera en la estrategia comunicacional de transmisión del presupuesto, se jacta de haber hecho crecer los gastos destinados a servicios sociales, ¿sí? Sobre todo estos que tenemos acá. Entonces, tenemos servicios sociales y acá lo que traje es el porcentaje del gasto que representó servicios sociales en 2018 y el porcentaje que representó en 2019, para mostrar que cayó un 2%, ¿sí? Con lo cual, lejos de crecer la partida presupuestaria destinada a gastos sociales, decreció con respecto a lo destinado en el presupuesto del año anterior. Esto es por los valores, porque desde el gobierno lo que dicen es que en realidad se aumentó la partida. Claro. Pero claro, lo que pasa es que alcanza para mucho menos. Claro, en realidad acá lo que estamos viendo es que se destina de la composición total del gasto un menor porcentaje a servicios sociales. Y para ver eso, lo vemos acá. Cuando se compara en términos reales, digamos, se considera la evolución de la inflación estimada en el presupuesto, vemos que los servicios sociales aumentarían un 39% cuando la inflación difícilmente vaya a ser de este nivel. Clarísimo. Con lo cual también tenemos una caída en términos reales. Débora, tenemos otro más, otro más, pero quiero adelantar que después también tenés una placa que tiene que ver específicamente con cómo va a afectar esto a las mujeres, algo que nos interesa y mucho. Exactamente. Así que bueno, ya se los adelanto para que se queden. Entonces, tenemos caída de servicios sociales en términos reales y otra cosa que es muy importante señalar cuando miramos los gastos por finalidad es que hay un incremento exponencial de lo que tiene que ver con deuda pública, ¿sí? Entonces tenemos una caída en términos reales de todas las partidas presupuestarias. Yo acá elegí traer el gasto por finalidad para un poco derribar el mito de que crecieron los gastos destinados a servicios sociales. Cuando efectivamente uno mira los datos se constata que no es así, y cuando miramos la deuda pública vemos el crecimiento exponencial que en definitiva es la única partida presupuestaria que crece con respecto a lo destinado en 2018 y si se mira en términos reales, por supuesto, considerando la evolución de la inflación. Bien, tenemos otra más. A ver, ¿sobre qué? Ajustes más importantes por jurisdicción. Hacienda y transporte. Exacto. Acá, como te decía, si uno mira el conjunto de las partidas presupuestarias, considerando la inflación, ¿sí? En términos reales,
todas caen salvo los servicios de deuda. Pero acá traje las más relevantes, ¿sí? Que son los destinados al Ministerio de Hacienda, muy vinculado a la quita de los subsidios a la energía, ¿sí? Esta caída en términos reales. Y otra muy relevante también es lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, sobre todo los gastos que se destinaban desde el punto de vista de la obra pública. ¿Sí? Hay una reducción muy grande de los gastos en el presupuesto porque se confía en los proyectos de público-privados, los famosos PPP, que en son realidad aplicación. tampoco deberíamos confiar tanto. Y no, porque implica inversión privada, y ya vimos lo que ocurre con las expectativas en las inversiones privadas, no siempre ocurren, con lo cual acá lo que realmente importa y lo que nos puede garantizar que efectivamente haya un crecimiento de la obra pública es la inversión del Estado. Bueno, acá claramente se vislumbra una caída en términos reales muy importante. Bueno, de hecho, ojalá no pase, pero el caso España, llegaron a juicio, hubo obras que no se construyeron, no se terminaron de construir, la verdad que generó muchísima polémica. Bueno, y las empresas además tienen algún vínculo con las que vendrían a la Argentina también a realizar la misma tarea, eso es lo preocupante. Tal cual. Tenemos otro más, a ver, otra placa más, que Débora nos va a explicar y que tiene que ver, decías previamente, con, bueno, el sector femenino, ¿no? Las mujeres. Sí, tal cual. Bueno, porque justamente el presupuesto 2019 tiene la particularidad de que se jacta de incluir en sus partidas presupuestarias una perspectiva de género, ¿sí? Porque se distinguen por primera vez las partidas destinadas a estos fines. Pero es de alguna manera también una estrategia comunicacional similar a lo que ocurría con los servicios sociales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los datos concretamente ve que en realidad las partidas presupuestarias destinadas a cuestiones de género caen en términos reales. Pero antes de ir al análisis del presupuesto, traje algunos indicadores para ver qué pasó con las mujeres, con la situación económica de las mujeres en el último tiempo, ¿sí? Básicamente con, digamos, datos que nos van a permitir observar que el ajuste en general fue muy perjudicial para el conjunto de los argentinos y las argentinas, pero particularmente las mujeres, por la vulnerabilidad del tipo de inserción laboral que tienen, fueron las más afectadas. Lo primero que tenemos acá es la brecha de ingresos del 27%, ya es famosa esta brecha. Sabemos que las mujeres percibimos ingresos 27% más bajos que los varones, pero vemos acá cómo evolucionó en el largo plazo. Si yo traje desde el segundo trimestre de 2004 hasta 2017 para mostrar de alguna manera que esta brecha existe, ¿sí? Hoy en día, pero que se ve mucho más pronunciada, mucho más acentuada en los contextos de ajuste. Sí vemos que fue decreciendo desde 2004 en adelante y acá a partir de 2015 vemos un nuevo repunte que preocupa y que alerta sobre la posibilidad de que siga creciendo si seguimos con políticas excluyentes. ¿Sí? El mercado no derrama igualdad, tampoco igualdad de género. Bien. ¿Sí? Bien. Informalidad laboral. Respecto de hombres y mujeres, bueno, la diferencia es la que vemos acá y realmente sabemos que es mucha. Tal cual. Bueno, entonces cuando analizamos la brecha, ahí hay un debate que es muy importante considerar. De hecho, el oficialismo presentó un proyecto de ley, un proyecto de equidad de género, que en teoría se propone resolver las desigualdades de género en términos salariales, pero que está lejos de poder contribuir con ese propósito porque no da cuenta justamente de esto, ¿sí? Del tipo de inserción laboral distinto que tienen las mujeres y los varones y que aquí aparece con gran claridad cuando observamos la informalidad laboral. Las mujeres son inmensa mayoría en el mercado de trabajo no registrado con respecto a los varones y esto también explica de alguna manera el origen de la brecha salarial de ingresos entre varones y mujeres, ¿sí? No se trata tanto de la problemática de igual tarea, igual remuneración, que muchas veces en el sentido común se asocia a esto, más allá de que pueda existir en los lugares de trabajo, esa brecha, el 27% que vimos antes, tiene más que ver con el tipo de inserción laboral al que pueden acceder las mujeres, mucho más precario. Sí, claro, claro. Más mujeres como jefas de hogar, a ver. Exactamente. Bueno, y acá trajimos el tercer dato que nos permite ilustrar cómo se profundizó el deterioro económico de la situación de las mujeres en el último tiempo a partir de la consideración de lo que ocurrió en términos de pobreza. Todos sabemos que hubo un incremento de la pobreza en el primer semestre, tal cual como lo presentó el INDEC, del 27,3%. Y uno podría pensar, bueno, esto es una situación que afecta a todos por igual. Sin embargo, cuando uno considera los hogares con menores a cargo, el conjunto de los hogares pobres con menores a cargo, se observa este dato que es contundente a mi criterio, que es que el 60% de los hogares pobres en la Argentina tiene jefatura monoparental femenina, ¿sí? Dicho de otra manera,
las mujeres... Madre sostén de familia. Exactamente. Madre sostén de familia del 60% de los hogares pobres en la República Argentina. Solo el 6% tiene hogares monoparentales con jefatura masculina, y hubo un error en el gráfico, y el 34% tiene solamente jefatura monoparental, ¿sí? El 60% es jefatura monoparental femenina, el 6% es monoparental masculina, y el 34% es jefatura monoparental. Bueno, mujer que tiene que dividir su salario, y ni hablar si trabaja no registrada, en la manutención de sus hijos. Por supuesto. No tiene el sustento del padre. Tal cual, pensemos qué relevancia tiene para estos hogares la asignación universal por hijo, ¿sí? Que además vale la pena mencionar que 2015 esta parte perdió 10% su poder adquisitivo, la proyección para el año que viene es una pérdida del 13%, y en el presupuesto además cae en términos nominales las partidas presupuestarias destinadas a estos fines, ¿sí? Bien, y tenemos otra más, la última me dicen, otra plaquita más con más información. A ver, el ajuste sobre las mujeres. Exactamente, bueno, y esto es como el corolario, digamos, de esta columna que nos permite pensar, bueno, tenemos una situación, un presupuesto de ajuste en general, ¿sí? Orientado muy fuertemente a reducir el déficit fiscal a partir del achicamiento del gasto público, tal cual lo demanda el FMI, ¿sí? Vimos que la situación de las mujeres se deterioró profundamente en función de la brecha, la informalidad laboral y la pobreza. Ahora, cuando vamos al presupuesto, que en teoría se jacta de tener una perspectiva de género en sus partidas presupuestarias, vemos que lo que ocurrió en términos concretos es más bien todo lo contrario. Solo el 0,1% del gasto total se destina a las mujeres. Del gasto total del presupuesto, el 0,11% del gasto primario es para las mujeres. No hablamos de asistencia para violencia de género, no, hablamos de gasto en general. De gasto en general, de todas las partidas presupuestarias que incluyen eso que vos mencionás. Y una caída de casi, bueno, del 19%. Del 19% en términos reales con respecto a lo que se destinó con estos fines en el presupuesto 2018. ¿Sí? Y creo que, no sé si queda nada más, esta es la última, me dicen, te menciono algunas partidas claves. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer cae en términos reales un 11%. ¿Sí? El programa de atención a la madre y el niño cae en términos nominales 68%. Es decir, terrible, en los sectores donde más hace falta, además. Exactamente. ¿No? Sectores donde se supone que no debe haber ajuste. Débora, te hicimos correr un montón hoy, pero la próxima seguimos hablando de este tema. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias por venir.